La varita mágica hace aparecer a Ángel Fernández Castilla, Senior Customer Success Manager en IAS, Corín Calcabrina, Global Media Manager en SEAT, Sophie Santayusia, Global PMP Director en PHD, Nicolás Pohu, Global Director of Digital Services en PHD. La presentación se ha hecho, pero me acompañan desde SEAT Corín y desde PHD Nico y Sofía. Y bueno, yo soy Ángel, representante de IAS en España. Vamos a hablar un poco del contenido, el contexto donde los anuncios publicitarios en el marketing digital están emplazados y por qué es importante intentar hacer que encaje la publicidad. En los tiempos que corren estamos viviendo unos momentos de crisis un poco complicados desde hace varios años y tenemos que intentar lograr controlar todo ese contenido que puede hacer daño a una marca. Es decir, tenemos que evitar invertir en aquellos contextos que nos puedan hacer daños como marca. Después vamos a ver qué soluciones podemos tener y, como estamos en el FOA, el último punto veremos qué podemos hacer para ir al futuro. Entonces, vamos a empezar hablando por qué el contenido es fundamental. No es algo que nosotros estemos diciendo, sino que desde IAS somos muy dados a hacer estudios y hemos preguntado a los usuarios, porque está muy bien ver qué es lo que pasa en el mundo, pero también es muy importante preguntar y escuchar. Entonces, prácticamente todos los encuestados nos decían que ellos ven muy importante el contexto donde está apareciendo al lado un banner publicitario. Y entonces quisimos dar un pasito más allá, porque decíamos, muy bien, esto es lo que me habéis dicho y ahora vamos a ver si es verdad o no. Entonces hicimos una especie de experimento, ¿vale?, que era un estudio neurológico, y lo que hicimos era poner a unos voluntarios, a unas personas que accedieron a participar en este estudio, a que navegaran con un teléfono móvil durante un ratito por distintos sites de noticias y donde se les iba a impactar con un banner o con otro en función del contenido que estaban leyendo. Básicamente lo que se intentaba es que los anuncios, algunos de ellos, tuvieran una coincidencia completa con el contenido que se estaban consumiendo. Por otro lado, unos anuncios que sí que estaban de alguna manera relacionados, pero no era 100% una coincidencia clara. Y por último, unos anuncios que no tenían absolutamente nada que ver con el contenido que estaban consumiendo. Bien, los resultados no es que sean muy llamativos o que haya que hacer grandes estudios para entenderlos, pero sí que es verdad que aquellos anuncios que coinciden con el contenido que estamos leyendo van a generar otro engagement, otra acción por parte del usuario. No sé si hay algún neurólogo en la sala. Espero que no, porque voy a resumir años y años de estudios neurológicos para decir que el cerebro está dividido en dos partes. Tenemos la memoria a corto plazo y tenemos la memoria a largo plazo. Esto es todo, ¿vale? Ese es el cerebro. ¿Qué pasa con la memoria a corto plazo? Que la estamos sustituyendo completamente con recuerdos nuevos. Probablemente haya gente aquí que no se acuerde qué cenó ayer o qué ha desayunado esta mañana. Pero también tenemos una memoria a largo plazo, es decir, ahí tenemos elementos que se quedan en el tiempo porque han generado una emoción con nosotros y, por tanto, ese recuerdo. Muchos de vosotros os acordaréis de regalos de cumpleaños de cuando erais pequeños, de algo que os pasó en el cole, que son recuerdos que habéis mantenido como tal. ¿Y esto por qué? Porque habéis tenido una emoción con ellos. Con la publicidad podemos intentar hacer lo mismo, es decir, impactar de tal manera que lo que queremos es que nos recuerden, porque si nos recuerdan probablemente es que hemos generado algo, y si hemos generado ese algo, lo que va a ocurrir después es que nos van a recomendar, nos van a preferir por encima de otras marcas. Y eso es lo que tienen que intentar hacer los anunciantes, que nos prefieran por encima de otros, porque si nos olvidan, estamos perdidos. Viendo por qué el contenido es tan importante, que no lo dice IAS, que lo dicen los consumidores y los estudios, sí que me gustaría empezar a tener la primera visión de mis acompañantes. En este caso voy a lanzar la primera pregunta a Corín, and the first question is for you. So I would like to know how a brand like SEAT and Cupra is dealing with the crisis such as COVID or the microchip shortage or the war conflict that we are seeing in Ukraine. Yes, so 2022 has been proven to be really quite a challenging year so far for all the automotive industry as well as for SEAT and Cupra. The continuation of the COVID crisis as well as the shortage of the microchip has keep on impacting us quite heavily on both sides in terms of production and demand, and we have seen this impact across all our markets. On top of the Ukrainian crisis is not helping us as well, because it has proved to give us even more difficulties than what we had before.
So we are keep on having like closure of factories in Russia, as well as like a big disruption our supply chain on main components that are coming from Ukrainian that are basically impacting our capabilities to assembly electric and hybrid vehicles. So as you can imagine, it's been really quite a challenge, and in this really volatile and complicated socioeconomic situation, we had to rethink the way we are online, the way we are present online, to be sure that we stay relevant and top of mind of our customer. But on the other side, we need to do it in a way that is safe and is suitable for the context where we appear, and also for the level of image of the brand itself. So we have been, working really closely with PhD as our media agency, as well as with IAS, because we had to rethink quite quickly our media strategy for 2022 in order to be sure that we remain relevant, present online, but we do it in a way where we are safe enough to do it in the right content and in a really relevant situation. Efectivamente, estamos en una crisis que ha afectado a todo el mundo, pero personalmente también creo que el vertical automotive en este caso ha sufrido como un paso más con el tema de la guerra adicionalmente. Y desde el punto de vista de la agencia, ¿qué estrategia habéis seguido para no dejar de comunicaros a los consumidores? Que igual es un momento en el que no es fácil comprar un coche, y entonces, ¿qué habéis hecho y cómo os habéis comunicado con ellos? Nico. Bueno, ¿se escucha bien? Sí. En el grupo Omnicom, PH forma parte de Omnicom, identificamos 4 roles de comunicación: la parte de impacting, building, activating y reinforcing. Bueno, bastante rápido, la parte de impacting es más la parte de awareness, donde intentamos llegar a una audiencia que no está ya interesado en comprar nuestro producto, y entonces es muy importante ser disruptivos, innovar para existir en toda la comunicación que existe ahora. La parte de building, que es más desarrollar la imagen de marca, entonces aquí intentamos estar con contenidos apropiados que ya has mencionado antes, porque la importancia aquí es tener una respuesta emocional para quedar en el top of mind de los usuarios, exactamente el estudio que acabas de enseñar. Y luego la parte de activating, que es más generación de leads, en este caso sí que llegamos a una audiencia ya interesada, y la parte de reinforcing, que es más after sales. Y entonces, durante la crisis, con lo de limitación de stock, la guerra en Ucrania y la crisis de los microchips, y luego la limitación de desplazamiento con el COVID, tuvimos que hacer el foco en la parte de impacting y building. Entonces, tener reach y estar en un entorno, un contenido que corresponde a la marca. Y por eso nos ayudó bastante IAS, porque, por ejemplo, no podíamos excluir todos sitios de noticias. Vamos a ver cómo lo hemos podido hacer con IAS, y entonces eso nos permitió tener este reach, ser en un entorno brand suitable y brand safe, y seguir comunicando para quedar en el top of mind de la audiencia. Claro, queda bastante claro que nos encontramos ante un reto, por no querer llamarlo problema, pero estamos en un reto. Afortunadamente tiene solución. Has dicho una cosa muy interesante, y es que no podemos hacer una blacklist o una lista de exclusión porque nos quedaríamos sin inventario o no habría forma humana de intentar entregar todas nuestras campañas. Como decía, tenemos una solución, y este tema de la exclusión entendemos que ya no funciona más, en concreto con el tema de las palabras clave. Eso quizá hace unos años era algo que podía funcionar un poco para controlar tu contexto, pero realmente no era 100% efectivo. A día de hoy tenemos que avanzar, como está evolucionando todo muy rápido, e tirar un poco más hacia las tecnologías contextuales. Básicamente, ¿cómo funciona la tecnología? Pues es ser capaces de tener una máquina que nos ayude a evaluar esas páginas tal y como lo hace un ser humano. Es decir, hace un análisis morfológico. Tenemos que entender las palabras tal y como son, si está en masculino, en femenino, singular, plural, etc. Adicionalmente, hay que hacer un análisis gramatical. Seguro que muchos pensáis, yo eso no lo hago desde el colegio. Seguro que lo hacéis porque cuando leéis un contenido sabéis exactamente de qué se está hablando. Tenemos que entender cada frase tal y como está escrita y entendiendo su contenido. Además, hacemos la sintaxis, ¿vale? Porque en concreto el castellano es un idioma muy rico, como todos, pero nos encontramos con palabras que, aunque estén escritas de la misma forma, no tienen por qué significar lo mismo, y mucho menos en su contexto. Si queremos bloquear el contenido de la guerra de Ucrania, por ejemplo, antiguamente podríamos haber utilizado la palabra guerra y decir yo no quiero salir aquí.
Pero a día de hoy, ¿qué pasa si Ana Guerra saca un disco? A la pobre chiquilla le vamos a bloquear las impresiones y creo que no es motivo o no es exactamente lo que queremos. Por eso decimos que no funciona más. Hay que entender ese contexto de las keywords y luego, adicionalmente, ser capaces de extraer una emoción y un sentimiento que nos da ese texto que estamos leyendo. Al principio de la pandemia podemos estar leyendo muchísimas noticias del coronavirus. Todo era pandemia, todo era COVID, pero ¿qué pasa? Que poco a poco fueron saliendo distintas noticias. Primero aumentan los casos de contagios, después fue ejercicios para hacer en casa en tiempos de confinamiento o teletrabajo y finalmente descienden los casos. Ahí nos hemos encontrado claramente con unos contenidos que son positivos, negativos y neutros. Y esto es lo que vamos a tener la capacidad de elegir para nuestras campañas. Yo quiero bloquear este contenido siempre y cuando tenga un sentimiento negativo. Al final es lo que digo, no es un machine learning, sino que simplemente, tan sencillo como aplicar toda esta sintaxis a la tecnología. Os voy a lanzar otra pregunta también para que me contestéis. Corinne, again with you. I would like to know how a brand like Seat and Cupra feels like it's very useful, the usage of a technology such as IIS in this case. I think that as a brand, we highly value a tool that is a verification tool like IIS, because really it helps us to be online in a safe and in a verified environment. And on the other side, using, let's say, the more advanced features of the tool, we have also been able to optimize towards the more suitable content, to be sure that always we match our brand with the right content and in the right time to the right users. We have been working with IIS since many years, not just in the Spanish market. We do use IIS on all our campaigns across markets, across all our media activities. And in that sense, specifically, we really align with the Volkswagen Group view to really be sure that whenever our brands go online, it needs to be done in the safest and most suitable way possible. So therefore, we do have really strict media guidelines and golden rules that we tend to apply to all our campaigns, thanks to the help of PhD. And these media guidelines really help us to guide through this really difficult environment. And the way we do it is that basically we exploit as much as possible all the capabilities of a tool like IIS, from the brand safety and verification, but also on the contextual control, where we are able to choose on which content we want to appear, and we can do it in a way where we appear wherever the sentiment is positive, and we do not appear wherever the sentiment is negative, that could potentially impact our brand image. Efectivamente, porque habéis hecho un ejercicio de conoceros a vosotros mismos, de saber qué es lo que os importa y habéis tomado las medidas para ejecutarlo. Y la agencia que ha aprendido, en este caso, más allá de reports, de impresiones, clics, o ¿qué más os ha aportado una herramienta de verificación como la de IIS, que habéis aprendido y para qué os va a ayudar en el futuro? Pues sí, la verdad, cuando hemos usado IIS, siempre lo hemos hecho con el Prebid, que es de toda la vida, haciendo en el DSP, aplicando para excluir las categorías que no queríamos aparecer. También teníamos las listas de exclusión de website y de keywords, como ya lo mencionaste, pero de usarlo como post-bid, que realmente es el uso que vemos, que es mucho más intenso y mucho más ilimitado en la capacidad que nos da, es de poder tener una segunda capa que nos permita aparecer solo para contenido que realmente queremos. Sabemos que el riesgo cero no existe, ¿vale? En Internet no está y en Programmatic tampoco, pero sí que sabemos que lo podemos intentar disminuir gracias a IIS. Entonces tenemos reportes que nos permiten ver casi en tiempo real pues toda la actividad donde aparecemos, poder hacer exclusiones, lo que mejora también la performance que tenemos, y luego también lo que nos permite es, como lo mencionaste, toda la parte de contextual, ¿no? Nosotros, como lo hemos dicho, SEAT sí que ayudó durante la crisis COVID construyendo más de 600 respiradores, y entonces era, por ejemplo, pues una noticia que sí nos apetecía aparecer ahí, porque era un orgullo nuestro de estar ahí ayudando. Entonces ahí hemos usado pues sentimiento negativo y neutro para excluir, pero también positivo para aparecer ahí. Y luego la parte también que quería comentar es que con el grupo Volkswagen tenemos una viewability que es aún más challenging que lo demás, ¿vale? Tenemos un viewability estándar de 100%,
y es algo que no podemos ni medir ni controlar realmente en ninguna otra plataforma, y con IAS pues sí que nos permite tener esta potencia de medición, pero también para tomar acciones y ser realmente donde queremos estar para el cliente. Es una de las mayores utilidades que se le puede dar a la herramienta de verificación, la construcción de un benchmark propio, porque sois vosotros los que tenéis vuestros objetivos y compararos con los demás quizá no tiene sentido. Sí que sirve para tener una opinión general, pero los objetivos son vuestros. Voy a ir acelerando un poquito porque parece que el tiempo se nos acaba y, bueno, gracias a este tipo de tecnologías y de que SEAT y Cupra se están conociendo a sí mismos y que ya no trabajan con listados de exclusión ni de keywords, pues hemos podido evitar contenido que a lo mejor le afecta directamente a la marca. Pero una cosa más que sí que me gustaría añadir y que a lo mejor nadie ha hablado todavía, que es que a lo mejor desaparecen las cookies. No sé si alguien lo ha mencionado ya. Entonces, claro, desde el punto de vista de la agencia dicen, ¿y ahora qué estrategia vamos a hacer? ¿Dónde voy a encontrar a mis usuarios? Personalmente creo que con el tema contextual de buscar a los usuarios por sus intereses va a ser quizá más útil que buscarles por el comportamiento directamente. Entonces, no sé, Nico, si a lo mejor quieres decir algo rápido sobre estrategias de futuro que estéis pensando con la tecnología contextual. Bueno, sí. Bueno, primero de todo es cierto que históricamente IAS ha sido más conocido para proteger las marcas del riesgo. Riesgo, bueno, del contenido, pero también riesgo de no ser visto. Pero nosotros, con toda la tecnología que escanea millones de sitios al día, al final aprovechamos mucho de esta... bueno, de poder realmente hacer un targeting no solo negativo, pero también positivo para llegar a nuestra audiencia. Pero bueno, vamos directamente a ejemplos del trabajo que hicimos juntos y para insistir un poco en la colaboración que tenemos juntos y que nos ha permitido generar lo que vas a enseñar en un segundo. Que nosotros a trabajar al nivel global con varios mercados, lo que hicimos es recopilar la información de insight que tenían al nivel local de cada modelo de SEAT y Cupra, al nivel demográfico, intereses general de coches, competidores, etc. Y hemos pasado toda esa información a IAS para que nos trasladan un poco eso a entornos contextual y que estamos probando ahora y creo que tienes unos ejemplos. Sí, porque dar conocimiento a todos los actores de una estrategia de marketing pues es muy importante. SEAT comparte y Cupra comparte con nosotros distintas preocupaciones que tienen de cara a futuro y que vemos que no tienen dos productos iguales, es decir, que su público no es para todos los modelos igual. Entonces, pensando un poco en el SEAT Ibiza, pues quizá podemos intentar segmentar las campañas más por estilos de vida y por gustos. Es decir, pues vemos que es un coche que le pega a la gente joven, un coche de ciudad, probablemente a la gente le gusten los festivales, quieran comprarse su primer coche y entonces, ¿qué vamos a intentar? Que la publicidad al final, o sea, que el contexto que está alrededor casi le quede como un traje a medida a esa publicidad, es decir, que encaje perfectamente. No solo hay que eliminar lo malo, sino intentar encajar ya mucho más. ¿Por qué? Porque vamos a intentar meternos en la memoria del usuario en ese a largo plazo para que nos recomienden. Pero ¿qué pasa? Que tienen otro tipo de modelos que quizá tienen otro público objetivo. No podemos dirigirnos a la misma gente que se ha comprado un SEAT Ibiza para decirles que el Cupra híbrido de clase social un poco más alta tiene que tener la misma estrategia. Entonces, ¿qué vamos a intentar? Salir en esos sites donde los consumidores tienen esos gustos para intentar que, a lo mejor sites que se han quedado fuera de planificación por naturaleza, porque no entran dentro del vertical automotive, quizás son los más adecuados para impactar con esa creatividad. Resumiendo, hemos visto que el contexto es importante, que hay herramientas para controlarlo y para buscarlo y que el futuro va a pasar un poco por estas manos. Muchas gracias. Questions and Answers con Javier Piedrahita, CEO and founder de marketingdirecto.com. Muy importante el estar las marcas en entornos que sean, como decís, seguros, pero también sean seguros y también sean, no sé cómo decirlo, que sean positivos para la sociedad, porque es que estamos viendo muchas marcas, ¿no? We see a lot of brands que están apoyando, sin quererlo supongo, páginas pro armas en Estados Unidos, ¿no? Ahora que está también la polémica de las armas, pro, yo qué sé, ultraderecha, ultraizquierda, es decir, grupos muy fanáticos y ahí vemos publicidad, ¿no? We see brands that are in this kind of sites, not good for democracy, ¿no? Para la democracia and for the social, para la sociedad en general, ¿no? Pero esto llevamos viéndolo ya hace mucho tiempo. Entonces, claro, tenemos tecnologías muy sofisticadas, estáis aquí hablando y hemos visto y vamos a ver esta tarde, hemos hablado también de las cookies,
pero seguimos viendo este problema, ¿no? We see this problem year after year. So what can we do to stop this thing? Or what can you do? Because you are the brands that put the money in this kind of sites indirectly, sin querer a lo mejor, o no sé cómo, y estamos fomentando fragmentación social, ¿no? Something not good for the society. Yeah, this is what has been really important for us, is really try to find the right technology to let us be online in the most positive way and in the safest way. That's why we have been using IAS, and we have been really happy so far, because this really allows us to really scan the websites and to scan the content and really to be sure that whenever we appear to something that is, let's say, politically not correct, or at least a little bit, on the limit, we are able to at least prove if the sentiment behind it is positive, so therefore attach our brand to the sentiment, or excluding it completely, because as we said before, SEAT has been really helpful during the pandemic year to help the population to get vaccinated. So for us, for example, completely excluding websites that were talking about COVID just with the usage of the COVID keyword was not really helpful, because at the end we were putting a lot of effort as a company to really try to tackle the situation. So being able to really, get the feeling where the sentiment was positive on the COVID news was really important for us also to appear and match our brand versus a really positive message. The problem for you is that you have to sell. You have to sell. You are a company. You are a company en una mercado. At the end, yes. In a capitalistic system. So you have to sell to everybody. These people you don't like so much. The other people. So the balance is not easy, I think, no? But the society is looking at the brands at this moment. Cada vez más la sociedad mira cada vez más a las marcas y dice, ustedes defienden a estos, pues ya no te compro. I make you boycotts, no? You are Russian, not more Russian products, no? We see at this moment in the war. And then they come with another new McDonald's, ¿no? Que habrá que ver el sabor de esa gente. Pero it's a problem, ¿no? We see this moment. No sé si queréis comentar algo, porque yo eso sí lo veo un problema este año, y ya estamos mirando al futuro, a ver lo que viene en 2022, y veo que la sociedad se está poniendo cada vez más crítica con marcas que apoyan cosas que a una gran mayoría no les gusta, ¿no? No sé si queréis ahí también comentar, porque os afecta a todos. Bueno, diría sí que de todos modos hay que tomar responsabilidad. El riesgo cero, ya lo hemos hablado, no existe, pero hay que medirlo lo máximo que podemos. Pero me gustaría, si me permites, insistir un poco más en el producto ahora, que es más lo que estamos desarrollando con la desaparición de cookies, que hemos hablado bastante, que lo que intentamos más hacer ahora es más ir a este contenido, apropiado con nuestra marca, y hacer personalización de los anuncios en función de los diferentes contenidos. Y es más eso el foco. Y mira, si hacemos un contextual música, normalmente no deberíamos aparecer en contenido de guerra también. Así que, intentamos más ir ahí y hacer personalización para generar una respuesta emocional de la audiencia. El vuestro es un camino legítimo. ¿Alguna pregunta que sea un poco más fácil y más para... No sé, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Tampoco tenemos todos los días a gente de SEAT. Ay, perdón, no lo veo, como tengo los focos aquí encima. Venga, micrófono que huele, pero rápido. ¿Dónde está? Míralo. Puedes tirarlo, no tengáis miedo, pero bueno. Ahí, toma ya. Eso ha sido una parada, una parada buena. Very good stop. Acércalo a la boca. Hola. Vale. Sí, yo tengo una duda principalmente con el tema de precisamente automoción. Últimamente se está hablando mucho de toda la parte ecoambiental, etcétera, etcétera. Y justamente en un ejemplo que has puesto tú, pasando del SEAT Ibiza al Cupra, es decir, es un poco más caro, pero sobre todo por el medio ambiente. Y me gustaría saber cómo hacéis, sobre todo en temas de gestión de contenido, para que todo eso de pagas un poco más, pero es por el medio ambiente, no deje ese cierto pozo de greenwashing o marketingiano únicamente de nos importa el medio ambiente de verdad, no simplemente te queremos cobrar más, porque como comentabais, estamos en un sistema capitalista que lo que intenta es vender más o a mayor precio. Desde el punto de vista de lo que es la verificación, al final es el anunciante el que decide el contenido que es apropiado para ellos o no. Nosotros no decimos qué es bueno, qué es malo, si encaja. El anunciante decide, y luego con algunas herramientas ya vemos en qué contextos es mejor aparecer o no. El tema que estás diciendo de si realmente son ecológicos o no, yo creo que depende más de lo que pueda decir Corín, pero al final
Creo que me parece importante saber que una marca no está sola en el sentido de que con cada modelo o con cada comunicación que quiera hacer, puede hacer una estrategia propia para impactar con su público 100%. Yes, for us it's really important. I mean, for each car model that we do have on the market, we do have a specific target audience. Of course, not all car models are the same, not all the engines are the same, so therefore we tend to differentiate quite a lot between targeting types and car models, and we tend to stick to them and try to find them online, the most suitable and relevant content for them. Therefore, we try really hard, for example, for all our electric vehicles as well as hybrid vehicles to really get in touch with people that are somehow environment sensitive, and try also to educate towards this type of new technology that is still new, even in the automotive industry. So we always try to refine as much as possible the audience for each car model, and with the help of technology, we tend to find the right content to be there, to be relevant for the user that actually see our message online. Okay. Creo que tenemos que dejarlo aquí. The time is up. Yes. So we have no more time. Thank you very much for coming. Muchas gracias a vosotros también. Y gracias a vosotros también, como siempre, por las preguntas y por el interés. Gracias. Gracias.